Y vamos a hacer un ejercicio temporal para ubicar temporal y políticamente los siguientes hechos. Arranca el año, el mundo de las finanzas respira tranquilo. En 5 meses se pagan 2.600 millones de dólares a acreedores privados. Para lo que resta del año quedará pagar intereses por más de 3.000 millones de dólares y la mitad es al FMI. 2 años antes, sectores del mismo gobierno que realizan estos pagos levantaban una consigna que era: fuera del FMI, la deuda es con el pueblo. En el escenario que comentamos, el total de los pagos en términos de deuda son casi de 6.000 millones, sin considerar un eventual pago al Club de París. Y de acá surge un dato, que es aún pagando toda esa cantidad de verdes de dólares, el stock de deuda total sube y sube en casi 15.000 millones de dólares en relación a lo que había en diciembre del 2019. Bien, o sea, el stock total de deuda crece con todos estos pagos de por medio y llega en pesos y en dólares a un total de 338.000 millones de dólares. Es un montonazo de plata lo que todavía está el stock de la deuda. El segundo acto en este escenario hipotético se refleja en las pantallas de millones de monotributistas. Se enteran de un momento para otro que deberán pagar una deuda que acumula varios meses. Una parte significativa de estos trabajadores deben abonar este impuesto para trabajar, muchas veces realizando tareas en empresas que llevan millones de pesos o millones de dólares también y que los contratan indirectamente. Algunos dirán por este método que son los impuestos que pagan los emprendedores que quieren salir adelante, pero muchos trabajan en el Estado nacional, en el Estado provincial, en los estados municipales, y hubo tal repudio a la medida que hizo saltar las alarmas y ahora se está discutiendo poner en marcha atrás un proyecto que tire, al menos en parte, ¿no?, esta parte del retroactivo de la deuda acumulada para que compensar esa medida que había lanzado el gobierno. En paralelo se publican algunos números. Según un informe de la UCA, se arroja la cifra de que la pobreza infantil en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, llega a un 75% de los niños y niñas del conurbano. El 75% de los niños y niñas del conurbano es pobre. Más lejos, un policía dispara 4 veces sobre un joven que cae abatido, tiene 23 años, es de la comunidad Com en la provincia de Chaco. Un caso flagrante de gatillo fácil y el primer mandatario que ocupa el sillón presidencial en el momento de los hechos no dice nada. Como si el Estado no fuera responsable en este caso, como si la vida del joven ni los hechos hubieran existido. No aparece en el mapa de las prioridades comunicacionales. En el puente Pueyrredón, en los mismos días, trabajadores en gran parte precarizados, desocupados también y despedidos algunos, junto a sus familias tienen que ocupar ahí el puente en función de sus reclamos. Hay también familias que tuvieron que ocupar terrenos en desuso para intentar conseguir un lugar donde vivir y son reprimidos por la Prefectura Nacional, apuntalada también por la Policía de la Federal, por la Policía Federal que tiene y rige sobre el conjunto del territorio. 2 días antes de que los gases de la prefectura cayeran sobre los trabajadores y el personal de salud, el principal mandatario realiza ante el presidente del Estado español, al que llama Reino de España, declaraciones de claro contenido racista y negacionista de los pueblos originarios. No sería, en este marco y tomando este conjunto de hechos, una exageración definir este registro político como una semana macrista, la semana macrista del gobierno de Alberto Fernández. Para explicar algunos de todos estos hechos, fundamentalmente los que tienen que ver con lo discursivo, hay un enfoque que busca hacer zoom en los modos de ser, en las formas de ver y de leer la realidad del presidente, en el estilo, incluso en su relación con la prensa, ¿no?, su contacto directo con algunos periodistas, la centralización de la información, el hecho de que a veces el presidente, dicen, se corta solo y ni siquiera avisa que va a decir tal o cual medida a la prensa, pero la realidad está dando demasiados datos como para reducir a las características personales del presidente los desencuentros del gobierno de Alberto Fernández. Quizás sea mejor para analizarlo prestar atención a una premisa que también circuló desde las usinas
oficialistas, que fue que lo que importa son los hechos y no las palabras. Si lo vemos desde el punto de vista de la composición de la alianza del Frente de Todos, los retazos de macrismo que están dando la realidad de esta semana encuentran también un sentido porque no fue magia. Los sectores del peronismo que fueron dadores de gobernabilidad están sentados hoy en lugares claves de la coalición de gobierno. Sin ir más lejos, al frente de la Cámara de Diputados encontramos a Sergio Massa, ¿no?, que ahora está en una gira por Estados Unidos. La empresa macrista, la del gobierno de Mauricio Macri, la del gobierno de los CEOs, no habría llegado donde llegó sin el acompañamiento por acción, como en el caso de quienes acompañaban sus proyectos, o por omisión, como en el caso de aquellos sectores del peronismo que tenían la fuerza, la suficiente fuerza para ganar la calle contra ese ajuste durísimo que hizo el macrismo y no lo hicieron por opción. Alberto Fernández fue uno de los que puso en la previa del 2019, junto con Cristina Fernández de Kirchner, un ojo ahí en ese capital político que aportaba ventajita Massa, como le dicen, para ganarle al macrismo. Y las reglas de la Realpolitik en este caso son así, ¿no? De la Realpolitik de los partidos de siempre aplicada al postmacrismo. Es decir, ganar de la mano con los actores que hasta hacía pocos meses, recordemos cuando estábamos transitando los últimos momentos del gobierno macrista, antes del 2019, habían aportado gobernabilidad al proyecto de los CEOs, ¿no? Estas definiciones tienen un aspecto de origen en la conformación del Frente de Todos y sin lugar a dudas no son gratuitas para pensar semanas como las que venimos con estos hechos que comentábamos hace un rato. Desde diciembre del 2015, para tener un dato preciso de cómo actuó sectores que hoy forman parte de la coalición de gobierno, el Frente Renovador ayudó a aprobar más de 180 leyes, las mayorías impulsadas por el macrismo desde el 2015 hasta el 2019. Y durante los 2 años de Cambiemos tenía solo 1/3 de la Cámara de Diputados, recordemos el gobierno de Mauricio Macri. Entre otras leyes, Cambiemos logró con este apoyo aprobar el pago a los holdouts, a los fondos buitres, aprobar la reforma tributaria, el consenso fiscal con las provincias, el presupuesto 2018, el acuerdo de responsabilidad fiscal suscripto con los gobernadores y otras tantas leyes. Fueron fundamentales los acuerdos con el peronismo y hoy Massa está de vuelta, como decíamos, en Estados Unidos. ¿Será para hacer Argentina grande otra vez? Hablemos de hacerle el juego a la derecha. Lo que está de fondo sigue siendo el choque entre lo que el gobierno prometió y lo que la realidad impone con la fuerza de los jugadores concretos de este partido, es decir, los intereses de las patronales, de los dueños del país de un lado, y del otro lado los intereses de los que trabajan, de los que laburan, de los que pueden trabajar como pueden también, y si pueden, porque otro de los datos que hay que sumar a esta película es que un 29%, según estudios de la UCA también, está alcanzado por la desocupación, un dato de desocupación bastante elevado. Pero nos falta un episodio para cerrar esta imagen, y que es que Pedro Baseisco, a la cabeza, con el apoyo del Frente de Todos, se propone un cambio en la figura política y jurídica del astillero Río Santiago para transformarlo en una sociedad anónima. ¿Esto qué significa? Significa la posibilidad de que privados compren acciones del astillero Río Santiago, que es un emblema que resistió a la privatización en los 90, una fábrica clave que se plantó contra la privatización en los 90 y también se plantó contra el intento de la gobernadora María Eugenia Vidal, quien había dicho que había que dinamitar el astillero desde adentro para, bueno, evidentemente avanzar en planes de este tipo de privatización o para incluso desarticular el conjunto del astillero Río Santiago. Todo un símbolo de la resistencia a la que fue el momento menemista, el astillero un símbolo de esa resistencia al momento del menemismo, y hoy sus trabajadores están dispuestos a defender con la fuerza de siempre. Una semana para tomar la recomendación que surge de los propios sectores del oficialismo y prestarle más atención a los hechos que a las palabras.